Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniera. ¿Cómo Buen están? día. Buenos días, buenos días. Vamos a tomar la lista de asistencia, ¿ya?
Alberto Buenos días. Kevin. Buenos días. Alberto Kevin. Albi Mayra. Antesana Michael. Arriarán Samuel. Ya está Kevin, tu asistencia. Arriarán Samuel. Vanegas Aldair. Presente, ingeniera. Barba Gabriela. Cabrera Brian. Cadima Víctor Daniel. Gayata María Elena. Presente, ingeniera. Campo Jensen. Castro Zenaida. Chamo David. Presente, ingeniera. Claure Ever. Presente, ingeniera. De la Jaye Maite. Vanegas, mejor dicho, Ewe Yerko. Díaz Lisset. Presente. Farel Alejandro. Farel Alejandro. Fernández José Luis. Presente, ingeniera. Ya, Fernández Alexander. Presente, ingeniera. Fernández Gabriel. Flores Guido. Presente, ingeniera. González Natalia. Presente, ingeniera. Ibarra Germán. Anco María Elena. Justiniano Alan. Justiniano María Fernanda. Justiniano Josué. Ley Jimena. Presente, ingeniera. Dicuona Edu. Loaiza Katia. Macías Erwin. Presente, ingeniera. Melgar Javier. Presente, ingeniera. Menacho Rosalí. Presente, ingeniera. Mendoza Ever. Mendoza Luis Carlos. Molinedo Miguel Ángel. Moyo Rosa. Presente, ingeniera. Montaño Arlet. Presente, ingeniera. Montero Dámara. Buenos días, presente, ingeniera. Montero Celina. Olisco Adrián. Presente, ingeniera. Paniagua Joana. Presente, ingeniera. Parada Juan Diego. Presente, ingeniera. Paz Graciela.
Presente, ingeniera. Perales Ángela. Presente, ingeniera. Peralta Joat. Presente, ingeniera. Pérez Rodrigo. Presente, ingeniera. Pizarro Claudia. Presente. Plata Carlos. Presente, ingeniera. Ponce Gregorio. Presente, ingeniera. Puro Denis. Quintero John. Ramírez Paulina. Rivera Alex. Presente, ingeniera. Rivera Alex. Ya. Rivero José David. Rodas Rodney. Rodríguez Ronald. Presente, ingeniera. Rodríguez Humberto. Presente, ingeniera. Rodríguez Eric. Presente, ingeniera. Romero Carlos Enrique. Romero Jesús Ariel. Romero Luis Fernando. Roselio Mercado, María de los Ángeles. Salas Milton. Presente, ingeniera. Sánchez Julio César. Cerrudo Benita. Presente, ingeniera. Solís Freddy. Solís Nayarín. Suárez Rolando. Presente, ingeniera. Torrico Fabio. Presente, ingeniera. Vaca Daniela. Vaca José Carlos. Vaca José Lucas. Ya. Vargas Luis Andrés. Presente, ingeniera. Vázquez Valeria. Villar Roca Fernanda. Presente. Arniceli. Presente. Ya, Fernanda y Niceli están, ¿no? Las dos. Sí. ¿Alguien que no le haya tomado asistencia? Recién se habilitó mi micrófono, Zenaida Casa. Ya te registré. El mío, ingeniera Paulina Gracias. Ramírez. ¿Y por qué no dicen presente cuando los convoco? Yo dije, Entonces, ¿por qué me estás repitiendo? es que al mismo tiempo habló el otro compañero y no sé si escuchó bien. Sos Ramírez, ¿no? Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya.
Ya, vamos a continuar con el avance. Vamos a terminar este tema de estequiometría hoy, ¿ya? Habíamos quedado en el ejercicio número... hicimos hasta el número 7, ¿no? Sí, 7. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar entonces con el ejercicio número 8, ¿ya? A ver, a partir del ejercicio 8 hasta el ejercicio 13, ¿ya? Vamos a ver temas de pureza, rendimiento y reactivo límite, ¿ya? ¿Qué es pureza? A ver, en la naturaleza los elementos no están al 100% puros, es decir, que vienen con un grado de pureza desde la misma naturaleza, ¿ya? Normalmente cuando uno hace las prácticas en laboratorio, todos los elementos o los compuestos que uno vaya a utilizar tienen una etiqueta, ¿sí? Y en esa etiqueta está toda la información del compuesto que uno vaya a utilizar. Información como qué datos de información. Nos puede indicar el nombre del compuesto que está ahí, qué grado de pureza tiene, qué concentración, ¿ya? Y qué temperaturas puede soportar. ¿Listo? Esa es una información que encontramos nosotros en el laboratorio cuando vamos a trabajar y hacer alguna práctica, ¿ya? Entonces los elementos no están normalmente al 100% puros. Y al no estar al 100% puros los elementos o compuestos, ¿ya? Hacen que el rendimiento de las reacciones tampoco sean del 100%. Es decir, que el rendimiento de una reacción idealmente debería de ser del 100%, ¿ya? Pero debido a que los elementos no pueden estar puros o algunos compuestos no tienen el 100% de pureza, eso hace también que el rendimiento sea menor al 100%. Otro factor que afecta para que el rendimiento no sea del 100% es que los equipos donde nosotros vayamos a trabajar o los materiales con los que vayamos a trabajar para hacer las prácticas de laboratorio no estén totalmente limpias o no hagamos el uso adecuado de los equipos de laboratorio, ¿no? Eso hace también que el rendimiento no sea el ideal. Otro factor que hace que el rendimiento sea menor al ideal es que las reacciones no suceden como nosotros lo esperábamos, ¿no? Hay compuestos que reaccionan de manera diferente, ¿no? Muchas veces por tema de temperatura, por haber mezclado de manera incorrecta los compuestos, entonces hacen que las reacciones no sucedan de manera ideal, ¿no? Entonces hay muchos factores que hacen que el rendimiento en una reacción química no sea ideal, no sea del 100%, ¿ya? Ahora, si nosotros estamos hablando de reactivo límite, ¿ya? El reactivo límite, su nombre lo dice, es el reactivo que va a limitar la cantidad de producto que se va a formar. Por ejemplo, si yo tengo 2 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno para formar agua, en una reacción ideal yo debería de haber obtenido como producto 4 gramos de agua, ¿no? Porque he colocado 2 gramos de cada uno de los elementos que forman el agua, ¿no? Pero sucede en la realidad que no es así. ¿Por qué esto? Porque en la reacción química va a llegar un momento en que el oxígeno o el hidrógeno se va a agotar. Y una vez que suceda esto, cuando uno de ellos se agote primero, va a dejar de producirse agua. ¿Por qué? Porque si ya no existe, por ejemplo, uno de los dos, el otro con qué elemento va a hacer reacción para seguir formando agua, ¿no? Entonces eso se llama reactivo límite. Reactivo límite es aquel reactivo que se agota primero, ¿no? Y si se agota, el otro ya no puede reaccionar para seguir formando más producto, ¿ya? Entonces eso es reactivo límite, el que se agota primero, el que se acaba. Y el otro elemento o compuesto que queda se llama reactivo en exceso.
Una vez nosotros determinamos en una reacción química cuál es el reactivo límite, a partir de haber determinado cuál es el reactivo límite, podemos determinar la cantidad de producto que se vaya a formar. Todo depende de cuánto de reactivo se haya ocupado, del que se agotó primero. ¿Listo? Entonces, eso es el reactivo límite, el que se agota primero y determina la cantidad de producto que se va a formar. ¿Listo? Con toda esta breve explicación teórica, vamos a entrar ahora a resolver los ejercicios para que lo entendamos un poquito mejor lo que les acabo de explicar. ¿Listo? Voy a entonces irme al pizarrón. Ya va a ser las 8. Las 7:30 de su clase, ¿se fija ahí? No, vas a ver. Ya, vamos a continuar con el ejercicio número 8. Ya, en el ejercicio número 8, vamos a empezar con los ejercicios de pureza. ¿Ya? Listo. Como en todos los ejercicios que hemos venido haciendo de estequiometría, lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción química. ¿Ya? Vamos a leer primero el enunciado del ejercicio. Dice cuántos litros de hidrógeno medidos a 750 milímetros de mercurio y 30 grados centígrados se pueden obtener atacando 75 gramos de zinc metálico del 90% de riqueza, impurezas inertes con ácido sulfúrico. ¿Ya? Fíjense, aquí no nos está dando la reacción química escrita, pero nosotros la podemos determinar de acuerdo al enunciado del ejercicio, ¿no? Aquí nosotros tenemos una gran incógnita, es encontrar el volumen de hidrógeno. ¿Listo? Primero vamos a escribir la reacción química. Lo que tenemos dice zinc más ácido sulfúrico, dice. Esto nos va a dar sulfuro de zinc más hidrógeno. ¿Listo? Esa sería nuestra reacción química. ¿Listo? Verifiquemos si nuestra reacción química está balanceada. No tenemos que poner ningún coeficiente porque están todos igualados, ¿cierto? Fíjense, tenemos un zinc en ambos lados, un azufre, 2 hidrógenos y 4 oxígenos. Entonces nuestra ecuación química está balanceada. ¿Listo? Siguiente paso, tomemos nuestros datos. Tenemos 750 milímetros de mercurio. Tenemos una temperatura de 30 grados centígrados. Toda esta información que tenemos aquí corresponde al hidrógeno. Listo. Ahora, por otro lado, dice que nosotros tenemos 75 gramos de zinc. ¿Sí? Y estos 75 gramos de zinc dicen que tienen una riqueza del 90%. Cuando habla de riqueza se está refiriendo a pureza. ¿Listo? Ya está. Ahora, fíjense que nos piden que nosotros calculemos acá el volumen del hidrógeno. ¿Listo?
que calculemos el volumen del hidrógeno. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular el volumen del hidrógeno con toda esta información que tengo? ¿Cómo podría yo calcular el volumen del hidrógeno con toda esta información que tengo? Los escucho. ¿Cómo podría yo calcular el volumen del hidrógeno? ¿Están ahí? Si tenemos presión, temperatura y masa, ecuación de estado. Ya, masa no tenemos, lo que tenemos es presión y temperatura, ¿ya? Pero sí, con la ecuación de estado nosotros podríamos calcular el volumen del hidrógeno. ¿Qué nos dice la ecuación de estado? La ecuación de estado dice presión por volumen igual a número de moles, la constante R por la temperatura, ¿cierto? Esa es la ecuación de estado. De aquí de la ecuación de estado yo tengo la presión, el volumen es mi incógnita, número de moles tengo. No. No tengo, ¿no es verdad? Pero sí lo puedo obtener, ¿ya? Eso no tengo, la constante R sí la tengo y la temperatura también la tengo. ¿Listo? Entonces, para poder encontrar el volumen del hidrógeno, lo primero que tendría que yo hacer es encontrar los números de moles, ¿no? Del hidrógeno, ¿sí? Sí. ¿Cómo yo podría encontrar esos números de moles de hidrógeno? ¿Cómo podría encontrar yo los moles de hidrógeno? Sacando la masa de zinc. ¿Ya? Masa por peso molecular. ¿Masa sobre peso molecular? Sí. Ya. Claro, esa es una formulita para encontrar los números de moles, pero tendríamos que tener la masa de hidrógeno. ¿Y tenemos la masa del hidrógeno? No. No, no es verdad, no tenemos la masa. El peso molecular sí lo podemos obtener, pero la masa no tenemos. Entonces ahí también tendríamos un inconveniente. ¿Ya? Nosotros lo podríamos encontrar los números de moles del hidrógeno con la ecuación química. ¿Ya? ¿Cómo? Fíjense que nos dicen que en esta misma reacción química donde nos están pidiendo que calculemos este volumen de hidrógeno, que hay 75 gramos de zinc que tienen una pureza del 90%, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros cuando tenemos ejercicios donde nos dan porcentajes de pureza es aplicar ese porcentaje de pureza a la masa que tenemos. ¿Listo? Fíjense, entonces tenemos estos 75 gramos de zinc al 90% de pureza. Vamos a aplicar esta pureza. Entonces vamos a tener 75 por 0,9 aplicando el porcentaje de pureza. ¿Cuánto nos da eso? $675. ¿Cómo? 675. No, 67,5 será. 67,5. Exactamente. 75 por 0,9, ¿ya? 67,5. Listo. Ya, ahora entonces nosotros vamos a trabajar con estos 67,5 gramos. ¿Listo? Porque esos son los gramos puros. Estos 75 gramos son los que no estaban puros. Como nos dicen que hay un 90% de pureza, entonces
al 90% son 67,5 gramos. ¿Ya? Entonces ya hemos aplicado la pureza. Siguiente paso. Entonces hagamos nuestro cálculo estequiométrico para saber cuántos moles de hidrógeno hay. Entonces, calculemos el peso molecular del zinc. ¿Me confirman es 64 o 65? Creo que es 65, ¿no? Sí, 65. 65, ya, gracias. Entonces decimos 65 gramos de zinc me van a dar ¿cuántos moles de hidrógeno? Un mol. Un mol. Muy bien. Toda esta información, como siempre, la saco de la ecuación, ¿no? Un mol de hidrógeno. Listo. Ahora yo digo en 67,5 gramos de zinc, ¿cuántos moles? ¿Cuánto me da eso? 1.03. 1,03. ¿Ya? $1,03. Mol de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, si ya tengo los moles de hidrógeno, podría calcular el volumen del hidrógeno que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces, volumen de hidrógeno va a ser igual al número de moles, la constante R, por temperatura, dividido entre presión. Entonces, número de moles ya sabemos que es 1,03. ¿Qué valor de R voy a utilizar? 0,082. ¿Por qué? ¿Por qué voy a utilizar ese valor? Ya que ese valor es el que va de acuerdo con la regla del mol. Es constante. No. ¿De acuerdo a qué utilizamos el valor de R? La presión. De acuerdo a la presión. Muy bien. ¿La presión en qué está ahorita? ¿En qué unidades la tenemos? En milímetros de mercurio. En milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué valor debemos utilizar para cuando está en milímetros de mercurio? 62,35, si no me equivoco. Exactamente ese valor, 62,35. ¿Ya? ¿Por qué la presión está en milímetros de mercurio? Entonces, 62,35. Por la temperatura son 30 grados. Si lo transformamos a grados Kelvin nos va a quedar 303, ¿no? Le sumamos 273. Dividido entre la presión. La presión es 750. Lo voy a poner acá ya, no puedo escribir más abajo. Ya, ¿cuánto nos da eso? $25.94. 25,93. 94. ¿Ya? Litro. ¿Listo? Entonces ese es el volumen de hidrógeno. ¿Está bien? Ya, a ver, para que quedemos claros y no se confunda. Cuando nosotros tenemos ejercicios con grados de pureza o con porcentaje de pureza, lo primero que tenemos que hacer es aplicar los porcentajes de pureza. ¿Ya? Y luego recién trabajar cuando ya hayamos aplicado el porcentaje de pureza. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos hacer cuando tenemos los porcentajes de pureza. ¿Listo? ¿Preguntas a lo que no les haya quedado claro?
Ya, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es el número 9. En el ejercicio número 9, a diferencia de este ejercicio, también es de pureza, pero acá ya no nos están dando la pureza, sino nos están pidiendo que nosotros calculemos el porcentaje de pureza de un compuesto, ¿ya? También podemos hacer eso. También podemos calcular los porcentajes de pureza. Listo. Nos dan la reacción química y dice lo siguiente. Dice, se pone a reaccionar 119 gramos de una muestra impura de cobre con un exceso de ácido nítrico y se obtiene 36 gramos de agua, según la reacción indicada abajo. Calcular, dice, la pureza del cobre utilizada y el número de moles de monóxido de nitrógeno formado. ¿Listo? Entonces vamos a escribir la reacción química y vamos a fijarnos si está balanceada. Ya, esa es nuestra reacción química. Vamos a verificar que esté balanceada. Tenemos que balancearla, ¿no? Vamos a hacer un redox rapidito. Fíjense que el cobre en el lado de los reactivos está solo, entonces es 0. El producto está con 2, ¿no? Entonces ese 2 que va cambiando se lo vamos a poner acá. Y el nitrógeno, fíjense que en el lado del reactivo está con 5 y en el producto está con 2. Entonces ha cambiado en 3. Entonces ese 3 lo ponemos acá. Listo, ya está. Entonces a partir de ello vamos a balancear la ecuación. Tenemos, a ver, 3 por 2, 6 nitrógenos y 2 acá, 8 en el producto. Entonces ponemos 8 acá en el reactivo. Tenemos 8. Ahí. Luego, ¿qué más? Cobre, tenemos 3 ahora. 3. ¿Qué más? Hidrógeno, 8. Y 2 solamente, ponemos 4. Oxígeno, tengo 3 por 2, 6. Por 3, 18. Más 2 de acá, 20. Y 4, 24. Eso en el producto. En el reactivo tengo 8 por 3, 24. Ya está. Ya estaría balanceada mi ecuación. ¿Qué información tengo ahora de datos? Tengo, dice, 119 gramos de cobre, ¿no? Y dice que reaccionan y se obtienen 36 gramos de agua. Me pide que yo calcule el porcentaje de pureza. Y también me pide que calcule los moles de monóxido de nitrógeno. Listo, ¿no? Estas dos incógnitas tengo, ¿ya? ¿Cómo voy a calcular el porcentaje de pureza? Para calcular el porcentaje de pureza vamos a poner a la masa impura
sobre la masa pura. ¿Ya? Vamos a definir ahorita qué es masa pura y qué es masa impura. Multiplicado por 100. ¿Ya? Estos 119 gramos que me han dado acá representan, estos 119 gramos que tenemos acá representan a la masa impura, ¿sí? Fíjense que el ejercicio mismo les indica, ¿no? 119 gramos de cobre impuro, le dice, ¿no? Entonces, esta es la masa impura. O masa experimental también suele llamarse. ¿Listo? Este dato de masa impura o masa experimental siempre nos lo da el ejercicio. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener nosotros la masa pura o masa teórica, que se llama también? Esa masa teórica o pura la obtenemos de la reacción química, es decir, de hacer cálculos estequiométricos. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que todos los cálculos estequiométricos que nosotros hacemos y resultados de ello, esa masa siempre corresponde a una masa teórica, es decir, una masa que está al 100%, ¿ya? Todos los cálculos estequiométricos. Y los datos de masa experimental o masa impura siempre son resultados de haber hecho una práctica en el laboratorio y obtener esa información. ¿Listo? Ya recuerden que les había dicho al inicio de clase que la información que nosotros obtenemos en los laboratorios normalmente no está al 100% por muchos factores que ya había explicado yo. Entonces, toda información que se obtiene de una práctica de laboratorio no está al 100%. Es una masa experimental que normalmente tiene porcentaje por debajo del 100%. Ya no es ideal. Y lo único ideal que nosotros podemos obtener son a través de los cálculos estequiométricos, ¿ya? Las masas teóricas o masas puras. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular los gramos puros del cobre con la ecuación química. ¿Listo? ¿Con qué información? Fíjense que acá nos están dando que producto de la reacción química se han producido 36 gramos de agua. Entonces, con estos 36 gramos de agua y con la reacción química vamos a encontrar los gramos de cobre. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a calcular el peso molecular del cobre, que es 64. El peso molecular acá del agua, que es 18. Y vamos a hacer nuestro cálculo estequiométrico. Entonces vamos a decir 3 por 64 gramos de cobre me van a dar ¿cuántos de agua? 192. No, 4 por 18 gramos de agua. ¿Ya? Acostumbrémonos a trabajar de esta manera para no confundir masa con peso molecular. ¿Listo? Ya. Luego yo digo en 36 gramos de agua, ¿cuánto voy a obtener de cobre? ¿Cuánto nos da eso? ¿Me ayudan con su calculadora? 96. 96. $96 gramos de cobre. ¿Listo? Entonces estos 96 gramos de cobre que acabo de calcular corresponden a la masa pura. ¿Ya? Entonces ya puedo calcular mi porcentaje de pureza.
Masa impura, ya la tenemos, es arriba 119. Esperen un momentito, está al revés esto. Esperen. Ya. Vamos a dividir para encontrar el porcentaje de pureza, masa pura sobre masa impura. Entonces, masa pura es 96 y masa impura es 119. Por 100. ¿Cuánto nos da eso? 80.67. 80,67. Entonces ese sería el porcentaje de pureza. ¿Ya? Ahora nos faltaría encontrar los moles de monóxido de nitrógeno. ¿Listo? A ver, intenten calcular los moles de monóxido de nitrógeno. Esto lo van a calcular con estos 36 gramos de agua. ¿Sí? Tienen toda la información para ello.
Ya estuvo ahí. ¿Ya estuvo? ¿Cuánto nos da? Bueno, como yo lo hice, me da 1. 1. ¿Ya? Vamos a borrar esta parte de acá, ¿ya? Ya. Entonces, queremos calcular los moles de monóxido de nitrógeno. ¿Viste cómo tenía el piso que toda la pared que Por favor, sus micrófonos. Después, para tomar lista, para eso no pueden activar, ¿no ve? Pero después, para que uno escuchemos lo que no debemos, sí, se puede, ¿no ve? Para que vean que son mentirosos. Ya. Vamos a relacionar entonces monóxido de nitrógeno con agua, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezamos? Decimos 2 moles de monóxido de nitrógeno nos dan 4 por 18 gramos de agua. ¿Sí? Y luego en 36 gramos de agua ¿cuánto de monóxido de nitrógeno? Es donde le sale 1, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? 1 mol de monóxido de nitrógeno. ¿Listo? ¿Está bien? Eso se supone que ya ustedes saben calcular, ¿no? ¿Verdad? Eso ya hemos avanzado en anteriores clases. ¿Listo? ¿Pregunta algo que no hayan entendido? Ya, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 11 toca, ¿no? ¿Ok? 10. 10. 10. ¿Ya? En el ejercicio número 10 vamos a ver el tema del rendimiento. Así como hemos visto ahorita pureza, vamos a ver rendimiento. ¿Ya? Entonces el ejercicio número 10. Ya. Dice en la reacción, y nos dan ahí la reacción, dice calcular los gramos de ácido clorhídrico que serán necesarios para obtener 150 gramos de cloruro férrico, si el rendimiento de la reacción es del 80%. ¿Ya? Aquí nos están dando el porcentaje de rendimiento que va a tener la reacción, o que ha tenido en realidad la reacción. Entonces vamos a escribir la reacción química. Bien. Esta es la reacción química. Verifiquemos si está balanceada. Tenemos 3 cloros, fíjense en el lado del reactivo solo tenemos 1, ¿no? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, balanceemos la ecuación. Fíjense que como tenemos 3 cloros y en el otro lado del reactivo tenemos 1, tenemos que poner un número, un coeficiente aquí en el lado de los productos para volver a este cloro par, ¿ya? Entonces si le ponemos 2, vamos a tener 6, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos poner acá 6 cloro. ¿Qué más? Luego los hierros ahora serían 2, 2, los hidrógenos son 6, entonces 3 por 2, 6. ¿Listo? Ahora ya tenemos balanceada nuestra ecuación química. ¿Listo? Tomemos los datos.
Dice que tenemos 150, no, estamos en el 10, ¿no? Claro, 150 gramos de cloruro férrico. Listo. Y nos piden que calculemos los gramos de ácido clorhídrico. Y nos dan el porcentaje de rendimiento de la reacción, que nos dicen que es del 80%. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar los gramos de ácido clorhídrico. Y esa es nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular los pesos moleculares. En este caso, el ácido clorhídrico es 36,5. ¿Me ayudan con su calculadora para calcular el peso molecular del cloruro férrico? Multipliquen 35,5 por 3. Y a eso súmenle 56. 165,5. 165,5. Multiplicaron 35,5 por 3 más 56, ¿no ves? ¿Está bien? ¿Eso nos da? Sí, A mí me da 162,5. A ver, 35,5 por 3 más 56. 56. 162.5. 162,5 sale. 162.5. Sí, 162. 162.5. Ya, lo corregimos. No hay problema. Listo. Ya tenemos el peso molecular. ¿Ya? Calculemos entonces la masa de ácido clorhídrico. Entonces decimos 6 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico me van a dar 2 por 162,5 gramos de cloruro férrico. Luego digo en 150 gramos de cloruro férrico, ¿cuánto de ácido clorhídrico? ¿Cuánto nos da eso? $101.07. 101.07. Ya. 101,07 gramos de ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahora, como dijimos en el ejercicio anterior, todos los cálculos que nosotros hacemos a través de cálculos estequiométricos están al 100%. Entonces, esto está al 100%. ¿Ya? Ahora, a mí fíjense que en el ejercicio ya me están dando un dato importante que dice que el rendimiento de la reacción es del 80%. Entonces voy a multiplicar este valor que tengo de ácido clorhídrico que he sacado por 0,8, ¿ya? Para aplicar el porcentaje de rendimiento. ¿Cuánto nos da eso? $80.8. 80.85. ¿Ya? 80,85 gramos de ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, esos son los gramos de ácido clorhídrico con el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Ya? Entonces, fíjense, rendimiento, los porcentajes de rendimiento se aplican al final de los cálculos, ¿ya? Estequiométricos. Y los porcentajes de pureza se aplican al inicio, es decir, antes de hacer los cálculos estequiométricos. Esa es la diferencia entre pureza y rendimiento, por ejemplo. ¿Ya? ¿Está bien? Para que les quede un poquito más claro.
¿Ya? Rendimiento, los porcentajes de rendimiento se aplican después de los cálculos estequiométricos, al final. Y pureza, todo lo contrario, al inicio. ¿Ya? Vamos ahora al siguiente ejercicio, al número 11. En el ejercicio número 11 nos piden calcular el porcentaje de rendimiento. Así como podemos calcular los porcentajes de pureza, también podemos calcular el porcentaje de rendimiento. ¿Ya? Dice que tengo 150 gramos de tricloruro de fósforo. En un exceso de agua producen, dice, 128 gramos de cloruro de hidrógeno. Calcular el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir la reacción química. La reacción química es la siguiente. Listo. Vamos a anotar nuestros datos y luego vamos a... ¿Qué datos tenemos? Tenemos 150 gramos de tricloruro de fósforo. Y luego dice que eso producen 128 gramos de ácido clorhídrico. Y entonces con esta información nos piden que encontremos el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Listo? Para encontrar el porcentaje de rendimiento, vamos a dividir a la masa experimental sobre la masa teórica. Por 100. ¿Listo? ¿Ya? Fíjense que para calcular el porcentaje de rendimiento estamos todo lo contrario para encontrar los porcentajes de pureza, ¿no? Para encontrar porcentaje de pureza dividíamos la masa teórica sobre la experimental, o la masa pura, como ustedes quieran llamarlo, sobre masa impura. ¿Ya? Para el rendimiento es la masa experimental sobre la teórica. O si ustedes quieren llamarle masa impura sobre masa pura. ¿Listo? Entonces necesitamos encontrar la masa teórica. La masa experimental ya la tenemos, que serían los 150 gramos de tricloruro de fósforo. ¿Listo? Como hicimos hace rato, la masa teórica la vamos a encontrar con los cálculos estequiométricos. ¿Ya? Entonces lo primero que debemos hacer para eso es balancear nuestra ecuación química y encontremos los gramos de tricloruro de fósforo. ¿Ya? Me dicen cuando lo tengan.
¿Cómo les fue? ¿Cómo queda balanceada la ecuación? Ponemos 3 acá. ¿Qué más? Tenemos 3 por 3, 6 hidrógenos, entonces aquí ponemos 3. Y ya está, ¿no? Con eso. Sí, ingeniero. Tenemos que calcular el peso molecular del cloruro, del tricloruro de fósforo. A ver, multipliquen 35,5 por 3 más 31. ¿Cuánto nos da eso? 137,5, ¿no? Sí. ¿Listo? ¿Qué más? Y... no necesitábamos calcular esto. Teníamos que calcular esto acá. Está bien. 36,5. ¿Listo? El peso molecular del ácido clorhídrico. Entonces decimos 137,5 gramos de tricloruro de fósforo me van a dar 3 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico. ¿Listo? Luego decimos en 128 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuánto de tricloruro de fósforo? Entonces, ¿cuánto nos da eso? 160,73. 60,73. 160,73 gramos de tricloruro de fósforo. ¿Listo? Entonces esto corresponde a la masa teórica, ¿ya? Listo. Entonces si ya tenemos la masa teórica y tenemos la masa experimental, podemos calcular el porcentaje de rendimiento. La masa experimental es 150. La masa teórica 160,73 por 100. ¿Cuánto nos da eso? $93,32. ¿Ya? Entonces,
Ese sería el porcentaje de rendimiento de la reacción, 93,32. ¿Está bien? ¿Preguntas a lo que no haya quedado claro? Entonces ya hemos visto que podemos calcular porcentaje de pureza y también los porcentajes de rendimiento, ¿ya? Ingeniera, disculpa, yo tengo una consulta en el tema A del ver. balanceo. En el reactivo tenemos, Ujú. en el reactivo tenemos 3 oxígenos y en el producto tenemos 4 oxígenos, o no No. afecta. Ah, perdón. Espérenme, sí afecta. Espérenme un segundito. Espérenme. Es que yo me equivoqué, aquí no es 4. Aquí es 3. Yo me equivoqué. Ah, ya, gracias. Ya, está bien. ¿A usted? ¿Alguien más? Ya. Jóvenes, hoy día yo voy a subir su práctico número, ¿qué número toca? ¿3 o 4? 3 creo, ¿no? 3. Ya, voy a subir el práctico número 3. Ya, y vamos a dar examen primer parcial el miércoles 8, anótenlo. El examen es presencial, ¿ya? Miércoles 8. Estoy avisando con 2 semanas de anticipación, así que los que se encuentren no sé dónde, que no estoy en Montero, que no estoy no sé dónde, que no sé cuánto, tienen 2 semanas para llegar a dar su examen el miércoles 8. Ya les estoy avisando por eso con tiempo. Presencial, lo vuelvo a repetir, con todas las medidas de bioseguridad, es decir, barbijo, alcohol y distanciamiento para poder dar el examen. ¿Listo? Entonces el miércoles 8 tenemos examen presencial, primer parcial. ¿Qué va a entrar en el primer parcial? Va a entrar todo lo que hemos avanzado hasta reactivo límite, que eso lo vamos a hacer la siguiente clase. ¿Listo? Es decir, va a entrar gases, balance de ecuaciones, cómo calcular pesos moleculares, pesos equivalentes y todo lo que es estequiometría hasta reactivo límite. ¿Ya? Preguntas sobre el examen, para que las aclaremos. ¿No se sabe la hora que va a ser en la mañana o en la tarde, licenciada? Sí se sabe. ¿A qué hora pasamos clase? La mañana. ¿Perdón? 7:30. A esa 7:30. misma hora es el examen. A esa misma hora es el examen. ¿Ya? Tenemos un horario establecido, entonces el examen es en el horario de las clases, no en otro horario, porque usted tiene otras materias, ¿no ve? Yo soy de las profesoras que respeto mis horarios, no me meto en el horario de ningún otro colega. ¿Ya? Si mi clase dice que es a las 7:30, yo a las 7:30 estoy pasando mis clases. Que dice que es los lunes. Si dice que es los miércoles. Entonces hay que aprender a ser respetuoso de lo que nos programan, ¿no es verdad? Entonces yo respeto mis horarios, ¿ya? Todos los exámenes van a ser en nuestros horarios de clase. Salvo excepcionalmente se mueve el horario, salvo excepcionalmente, que no sucede. ¿Podemos ¿Ya? llevar toda la periódica? No, al examen solamente me van a entrar con su calculadora, su lápiz, su borrador y su tajador. Yo le voy a dar hoja, yo le voy a dar el examen, yo le voy a dar todo lo demás. Yo le voy a dar Tampoco. pesos moleculares, todo lo que usted necesite, yo se lo voy a dar. Menos no le voy a escribir ninguna fórmula, porque eso usted lo tiene que saber, ¿no? Yo solamente le voy a ayudar dándole los pesos atómicos, ¿ya? Del compuesto que usted necesite. No me entran con ningún ¿Cuánto formulario, tiempo? con ninguna hoja. El examen dura ¿Cuánto una tiempo nos va a durar el examen? hora y media, ¿ya? De 7:30 a 9. Ustedes deben estar en la facultad a las 7, porque a las 7:30 empieza el examen. Desde las 7 los empezamos a hacer ingresar al aula. ¿Ya? ¿Está bien? Ok, ingeniero. Está bien, ingeniero. Entonces, miércoles 8 a las 7, usted debe estar en la facultad porque 7:30 empieza su examen. Una consulta, ingeniera.
No ¿Sí? están dejando dar el examen porque que tienen que estar las 2 dosis puestas o ya sea una dosis de inmunidad por la vacuna. Si le falta, no creo que ya le falte la segunda dosis, pues ya todos los jóvenes ya los han vacunado. Hasta con la tercera dosis ya están algunos. No creo que usted... No, Pero en caso que no usted es irresponsable entonces. Usted es irresponsable, porque si usted dijeron desde el mes de julio, creo que a los jóvenes les pongan, a los que tengan 18 años, usted no ha ido hasta ahorita, que es prácticamente diciembre, se llama ser irresponsable usted. ¿No ve? Bueno. No hay otra palabra para usted, se llama irresponsable. Es un tema de responsabilidad irse a vacunar, ¿no? Yo no puedo obligar que usted vaya y se vacune. Si usted es responsable, se vacuna. Y si usted ama su vida y la de los demás, se va a vacunar. Si usted no ama su vida ni la de los demás, pues no se vacune. ¿No ve? No puedo obligar a nadie yo que se vacune. Pero así puedo entrar al examen o no puedo entrar al examen. Puede entrar al examen. Yo no tengo problema con usted si no se vacunó, no entra al examen. Como le digo, es una parte de su responsabilidad de usted. Yo no puedo obligar a que usted aprenda a ser responsable. ¿Ya? Cada ser humano es responsable con su vida. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, listo. Entonces nos vemos el día lunes. Agenden, repito, miércoles 8, 7 de la mañana. Usted debe estar en la facultad, 7:30 inicia su examen. ¿Ya? Nos vemos el día lunes a las 7:30. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.